Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un excelente inicio de semana. Y pues bienvenidos a este video ya tradicional casi aquí en el canal, que esperemos que todavía haya suficiente biblio para traer varios videos más de estos, que es el recorrido por las repisas, por las estanterías de aquí de la biblioteca. Y bueno, recapitulando lo que vimos en el video de la semana pasada, estábamos checando la repisa que está allá arriba, que no se alcanza a ver, pero es donde tengo varios ejemplares de ciruela, algunos que les mostré de esta Acal, comentados, ediciones anotadas preciosas, lujosísimas, algunos Valdemar de la colección Avatares y bueno, algunos otros ejemplares que vimos. Y pues vamos a continuar con esa, terminar esa repisa, que vimos bastantes ejemplares, pero bueno, todavía hay algunos. Y bueno, ya entrando en materia y hablando de ciruela, les quiero mostrar este ejemplar. Morir de miedo es preciosísimo. Ciruela de por sí, yo siempre he dicho, es de esas editoriales que valen lo que cuestan en sus traducciones, en sus materiales, en sus, como tal, pues la edición, la compilación de las historias, bueno, en todo, en la presentación. Es una belleza y bueno, pues esta no es la excepción. En este caso, Morir de Miedo, que es una edición a cargo de Mauro Armiño, reúne relatos de terror franceses, principalmente del siglo XIX. Principalmente ese es el alcance, algunos de finales del siglo XVIII, pero bueno, son narrativa francesa, exclusivamente de autores franceses, todo lo relacionado al tema de terror, sobrenatural y siniestro. Esta es una edición preciosa en la que vamos a encontrar autores, algunos muy conocidos, como Charles Nodier, como Théophile Gautier, Jacques Cassot, que bueno, por su novela del Diablo Enamorado, que de hecho de aquí fue donde tuve las ganas de adquirir la novela del Diablo Enamorado, Víctor Hugo, Gerard de Nerval, bueno, esos digamos que son conocidos, muy difundidos, pero tenemos otros autores menos conocidos, como Edouard Dujardin, Jules Lermina, Henry de Regnier, y bueno, otros que también ya son un tanto conocidos, como por ejemplo Prosper Mérimée, que bueno, a los decadentistas les sonará ese nombre. ¿Quién más? ¿Quién más? Víctor Hugo, por ejemplo. Trae incluso un pequeño relato, que eso me encantó, de George Sand, que no sé si la recuerdan, es la autora de La Niña Duende, pero en este caso es su seudónimo, y hasta de Flaubert. Prosper Mérimée, Jean Lorrain, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un acervo bastante nutrido de autores de primer nivel franceses con respecto a la temática de terror, y bueno, es un tapadura precioso, Morir de Miedo. Este ejemplar me gusta mucho, por eso el entusiasmo. Y hablando de franceses, aquí tenemos a otro más clásico, Alexandre Dumas, con sus Mil y un fantasmas. Que esto podríamos decir prácticamente, aunque la edición no lo comenta como tal, no usa esa frase, pero los cuentos completos de terror o fantásticos de Alexandre Dumas, porque realmente es un ejemplar súper robusto, que se divide como en 4 secciones. Los Mil y un fantasmas fue el nombre que Alexandre Dumas le dio a una colección de relatos que empezó a publicar en un periódico, él estando en vida, y bueno, eran con temática sobrenatural. Era una especie de parodia o de homenaje a las Mil y una noches. De hecho, lleva la misma estructura, que están unas personas ahí contando experiencias sobrenaturales, y pues una historia lleva a la otra, como pasó, bueno, pues quienes conozcan en términos generales esto de las Mil y una noches, pues supuestamente así es, ¿no? Sherezada le empieza a contar al califa historias que se van engarzando una con otra. Pues aquí la estructura era muy parecida, pero como eran relatos de terror, bueno, inicialmente de fantasmas, pues se llaman Los Mil y un fantasmas. Y incluye, a decir de los editores, que de hecho el mismo Mauro Armiño me parece que es el editor, y bueno, si para quien no conozca a Mauro Armiño, me atrevo a decir, y esta es quizás una aseveración arriesgada, pero créanme que tengo fundamentos, que es el mejor traductor que hay del francés al español actualmente. Y digo arriesgada porque hay grandes traductoras y traductores también del francés al español, pero quizás el que ha tenido una carrera más renombrada, que no dilatada, porque también, por ejemplo, hay autoras que le traducen Alba al francés, del francés Alba, pero bueno, quizás por haber trabajado en ciertas ediciones muy peculiares, pues tiene ese renombre Mauro Armiño. Y esta, si mal no recuerdo, también estos Mil y un fantasmas son edición de Mauro Armiño. Bueno, es la traducción de Mauro Armiño. Entonces, bueno, lo comento porque me vino a la memoria. Les decía que en el contenido, que está bastante robusto, son
Son 640 páginas, bastante robusto y es del tamaño de un Gótica de Valdemar. De hecho, este es de la editorial Valdemar, pero de una colección llamada Selecta. Por si no la conocían, que reúne esos sí cuentos completos de varios autores y algunas otras obras ensayísticas. Entonces, esta obra está maravillosa, les digo, contiene prácticamente todo lo sobrenatural o todo lo de terror que escribió Alexandre Dumas, aunque, pues, insisto, no lo aseveran así los editores pues, en la descripción, en la sinopsis, pero pues yo recordando a lo mejor, digo que no es que soy tampoco experto en Dumas, pero no recuerdo a lo mejor alguna obra de terror o fantástica que yo conozca que no esté incluida aquí, probablemente sí, pero bueno, por lo menos con sus más de 600 páginas tienen ya garantizada pues esa diversión, ese entretenimiento para quien le guste la prosa de Dumas o el tema de los fantasmas. Bueno, y ahora seguimos, ahora sí damos un salto, ya de los franceses, a Herman Melville, con esta obra titánica, Moby Dick, y esta edición preciosa, preciosa, que por cierto, el fin de semana, para quien haya estado en el en vivo que tuvimos, hablamos mucho de Moby Dick, no voy a profundizar, no voy a reiterar lo que ya dije ahí, simplemente voy a comentar lo que ya había dicho, que ya van 2 veces que acometo esta obra, que la empiezo a leer, que la voy avanzando, que llego por ahí de la página 80, 90, 100, y algo pasa que no es que me pese, no es que me desagrade, no es que me desanime, sino que de repente digo, mañana continúo, y pasado continúo. Y cuando veo ya pasaron meses, ya cogí otras obras, otras novelas, lo que sea, y ya no la continué. Esta ya es la segunda. Entonces, yo no sé si volver a leerla desde el principio, que ya sería mi tercer reinicio de Moby Dick, o o bueno, con lo que recuerdo, que sí que lo recuerdo, pues continuarle. Pero algo pasa con este Moby Dick. Es una cosa así rara. Y vamos a ver si no la edición que también estoy recordándome. No iba a decir es de la traducción, pero no es de Rafael Hernández Arias, que traduce del alemán, por cierto. Es muy bueno traduciendo del alemán al español. Y disculpen, hace muchísimo calor, ya se había refrescado aquí en México, pero otra vez empezamos con el calor. Bueno, pues esta no les puedo decir más. Si alguien ha leído Moby Dick, déjenme aquí su opinión. Yo tardé mucho en encontrar esta edición, que era la que yo quería. Tiene muchísimas notas, tiene mapas, tiene ilustraciones, como aquí lo dice, edición ilustrada por Rockwell Kent, que se supone que es como las ilustraciones icónicas de la primera vez que se publicó la novela. Entonces es un ejemplar precioso, formidable. Es de Valdemar, de una colección poco conocida, Valdemar Clásicos. No hay tantos ejemplares de estos como de la Gótica o de otras colecciones, pero les digo, la traducción bastante buena, muchas notas, muy bonito el libro, pero por uno o por otro motivo no he acabado de quedar enganchado. Eso es lo único malo. Y bueno, continuamos. Luego, 4 antologías de una editorial buenísima. Me gusta a mí muchísimo esta editorial, Adriana Hidalgo. Se los había medio enseñado la vez pasada. Y en este caso son antologías temáticas. Ya saben, para los que han estado en los otros videos, cómo adoro las antologías temáticas. Adoro una antología de algún tópico en particular que reúna muchos autores, diferentes épocas, de diferentes idiomas, con diferentes géneros o perspectivas. A mí me encanta. Esta, que es maravillosa, se llama Asesinos. Y como su nombre lo indica, son relatos que tienen que ver con el asesinato. Y miren, no les voy a leer todos los autores, pero nada más quiero que tengan una especie de referencia general. Y tiene muchísimos, miren, Emilia Pardo Bazán, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Horacio Quiroga, Iván Turgeniev, Víctor Hugo, Gustav Meyrink, León Tolstoy, Lafcadio Hearn, Jack London, Marcel Schub, Charles Dickens, Wilkie Collins, Walt Whitman, el de los poemas, el de Hojas de Hierba, Prosper Mérimée, Bram Stoker, Nathaniel Hawthorne, Robert Louis Stevenson, etcétera, etcétera. Esta antología está buenísima de verdad y bastante robusta. No sé si se alcanza a ver. Son
610 páginas de contenido como tal. Entonces, increíble. Y yo me he leído muchos relatos, muchos son muy conocidos, que seguramente con los autores que ya les mencioné, quizás algunos ya puedan advertir qué relatos vienen aquí. Pero en general el contenido está formidable, está muy nutrido y muy buenas las traducciones, que por supuesto todas son traducciones directas. Aquí consignan los traductores de cada lengua respectiva, porque como pudieron ver, pues no proceden solamente del inglés, digamos, sino hay autores que vienen del francés, que vienen del alemán, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta de Asesinos está maravillosa. La segunda es Vampiria, que aquí trae 24 relatos, sí son 24 relatos que tienen que ver con el tema vampírico. Es un recorrido, a mí me gusta mucho este ejemplar, ahorita también les comento rápido el índice, porque este sí es como un recorrido histórico que toma desde los relatos más sencillos o anecdóticos que tienen que ver con el tema vampírico, pasando por los grandes clásicos ineludibles, como por ejemplo El vampiro de William Polidori, y pues avanzando cronológicamente hasta ya obras mucho más modernas. Además de un estudio introductivo que, sin ser exhaustivo, me parece que es bastante ilustrativo. Y les voy a leer, miren, les decía, ¿no? Trae El vampiro de Polidori, Vampirismo de Eta Hoffmann, La muerte enamorada de Gautier, Barney el vampiro, Carmila, lo trae completo, El Orla de Guy de Maupassant, El invitado de Drácula, etcétera, etcétera. Ya obviamente llegando a relatos mucho más modernos, inclusive a un relato de Lovecraft y uno de Horacio Quiroga. Entonces, ciertamente van a encontrar relatos que son ya muy conocidos, muy difundidos, seguramente La muerte enamorada, Carmila, El invitado de Drácula, que bueno, en otras antologías pueden encontrar, pero también trae algunos relatos, no se los mencioné, que son exclusivos de aquí, que yo no he visto en otras ediciones, entonces sí que creo que puede ser una antología bastante valiosa. Luego que esta sí se me hace uno de los mejores trabajos sobre este tópico, Fantasmas. Digo, y es que Asesinos y Vampiros, o Vampiria, como pueden ver, pues nos da un abanico amplio, un espectro muy amplio de los autores, de las temáticas, de las perspectivas. Pero este de Fantasmas me encanta porque de hecho abre, con dos narraciones que son de la antigua Grecia, que si mal no recuerdo, una es de Plinio el Joven. Déjenme se las confirmo. Sí, que se llama de hecho la sección Fantasmas de la Antigüedad. Trae un fragmento de Plinio el Joven, uno de Luciano de Samosata, uno de Valerio Máximo y uno de Flegón de Tralles. Que bueno, pues quienes sean aficionados a la historia clásica, pues sabrán que estos eran documentalistas, historiadores de la antigüedad. Dirán, ¿por qué viene en una antología de fantasmas fragmentos de estos historiadores griegos, de estos historiadores clásicos? Bueno, me encanta, por eso les digo, porque pone fragmentos de textos que propiamente no intentan ser un relato de terror, ni siquiera una anécdota que asuste, sino documentan la aparición de un espectro, la leyenda de algún tipo de fantasma, cuando en esos periodos y en esas latitudes todavía no se hablaba propiamente ni de relato de terror y ni siquiera del fenómeno como tal fantasmal, de los aparecidos, de los espectros. Más bien lo ponen estos autores como algo curioso, como una cuestión anecdótica, que bueno, les pareció relevante consignarla en sus respectivos textos. Y así vamos avanzando. Nos lleva, si mal no recuerdo también, al lejano oriente. Jian Bao, selección de cuentos del Zhoushenji, que es una especie de libro, si mal no recuerdo, chino, igual de cosas fantásticas, y así vamos avanzando. Y va combinando, como les digo, igual que en las otras antologías, autores asiáticos, a Daniel Defoe, Yi Hun, por ejemplo, este me parece que también es chino, Marqués de Sade, Eta Hoffmann, Edgar Allan Poe, Charles Nodier, Washington Irving, Charles Dickens, Pedro Antonio de Alarcón, por supuesto, Guy de Maupassant, Saki, Anatole France, Émile Zola, Arthur Conan Doyle, etcétera, etcétera. Son muchísimos, son en total 39 relatos, algunos claro sí son muy, muy breves, pero pues todos, yo he leído la mayoría de los relatos que están aquí, además de que otros ya son muy conocidos, o sea, yo los tengo aquí, pero ya los había leído antes. Por lo tanto, me concentré mucho más en estos que les digo que son como que inéditos, o en estos temas que son muy antiguos, como de China o de los historiadores griegos, pero está buenísima esta antología. O sea, esta sí es como un recorrido histórico occidental y con algunos matices orientales sobre el tema de los aparecidos, de los fantasmas.
Buenísima esta antología. Y luego esta última, Abordajes literarios, cuentos del mar, que es lo mismo, va en la misma tónica, por eso les digo que me encanta este de Adriana Hidalgo, y todavía hay algún par de antologías temáticas de Adriana Hidalgo que tengo pendientes, pero realmente las más relevantes, las que yo más quería, son estas 4 que les acabo de mostrar, de este de Relatos del Mar, que tiene mucha similitud con el ejemplar de Alba Mayor, que vimos en alguna ocasión. Nada más igual les comento los autores para que se den cuenta. Jack London, Julio Verne, el Capitán Marryat, Richard Wagner, William Hope Hodgson, no podía faltar, por supuesto, Guy de Maupassant, Edmundo de Amicis, Flaubert, aquí es que hay algunos nombres que no reconozco, Valeria Limardo, Patricia Rato, Raúl Guerra Garrido, fíjense, bueno, trae a Mary Shelley, Francisco Tario, Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, muchos. Y muchos de estos relatos o textos, eso sí es algo interesante que les debo de comentar, son pequeños fragmentos. Por ejemplo, de novelas, por ejemplo, de poemas, por ejemplo, de otras obras más grandes que simplemente toman como esa fotografía, esa pequeña estampa y la plasman. Por eso tiene a muchísimos autores y mucho contenido, pero realmente es igual de robusta que las anteriores o quizás un poquito más esbelta que la que les acabo de mostrar, porque trae muchísimos fragmentos. Yo la verdad es que esta no la he abordado tanto porque tiene apenas menos de un año que llegó aquí a la Biblia. Y bueno, pero es como eso, es como un recorrido muy general acerca pues, en la literatura, en los diferentes tipos de literatura, cómo se ha consignado este tema marítimo. Y bueno, pues con eso terminamos estos ejemplares de Adriana Hidalgo y también la repisa de arriba. Y ahora vamos a pasar con otros ejemplares que tenía yo junto a los Salva, a las páginas de espuma, para terminar esa repisa. Y bueno, empecemos por una editorial que de repente antes era muy polémica porque estaba muy bonita, muy buenos acabados, materiales, pero las traducciones no eran tan buenas. Afortunadamente ahora podemos decir que se está consolidando ya como una de las editoriales más confiables que hay en español. Y me refiero a Alma, y en este caso esta colección, que es Alma Clásicos Ilustrados. Que bueno, lo que les decía, son ediciones preciosas. Por ahí dicen que hasta son como para obsequiar. O sea, un libro de estos sí que es un gran regalo. Da gusto tenerlo en las manos, su tapadura, su maquetación, su punto de lectura. La mayoría de los ejemplares, los ejemplares, como aquí bien lo dice, vienen ilustrados, ¿no? Dependiendo, ahí sí es diferente la ilustración, dependiendo del tipo de artista que esté colaborando, pero están preciosos en todos los casos. Aquí tengo los cuentos de Perrault, que entre las opciones que hay, que eso sí es algo que por lo menos hasta hace 2 años, que era cuando yo estaba buscando leer los cuentos de Perrault o refrescarme la memoria, me costó mucho trabajo encontrar una edición que realmente me llenara el ojo. Para empezar, en español, no recuerdo haber visto una edición moderna de cuentos reunidos o completos de Perrault, o sea, que trajera todos, ¿no? Como todos los de los Grimm, como todos los de Andersen, que yo recuerde, no he visto una. Sí llegué a ver alguna, pero era antigua, una edición de los 70s, me parece, de los 60s, y bueno, pues no, y aparte no era muy accesible, ¿no? Y ya entre todos los demás trabajos, pues igual vi recopilaciones, que traía uno, que traía 2 cuentos, y de todo eso, ya viendo el traductor, ya viendo el contenido, los cuentos de hadas de Perrault, fue el que más me convenció. Entonces, por eso tenemos este ejemplar aquí en la Biblia. Luego otra gran antología, y aquí es donde yo celebro que Alma esté haciendo esto, esté haciendo muchas antologías temáticas de relatos de fantasmas, de relatos románticos, de relatos trágicos, de relatos japoneses, de relatos góticos. De verdad, quizás lo único que hay que considerar para quien quiera comprar Alma, que le esté interesando, le esté gustando esta editorial, es ver el contenido, que afortunadamente también la editorial es muy íntegra, porque en su página web encuentran el índice de todos sus libros. Para que tenga muchos libros de un cierto tema, conviene que primero le echen un ojo al índice, porque por eso yo no tengo más Alma, salvo los que les voy a enseñar hoy, porque hay ediciones preciosas, pero revisando sus índices ya tengo prácticamente todos los relatos en otras antologías. Y bueno, una de las que sí no tengo prácticamente o no tenía ninguna autora y relato es Mujeres que cuentan, breves relatos de grandes escritoras. Esta antología está maravillosa. Algunas autoras las conocía, sí, claro, el nombre, pero otras las vine a descubrir aquí. Y de aquí surgió mi gusto
por adquirir ya después sus obras más robustas, ¿no? A Jane Austen, Mary Shelley, Louisa May Alcott, Rosalía de Castro, Charlotte Riddle, que es una señora victoriana, Sarah Orne Jewett, que también es otra señora victoriana, igual que Mary Wilkins Freeman, Kate Chopin, que por ejemplo a Kate Chopin yo la descubrí aquí. Yo en este ejemplar fue que la descubrí y de ahí fue que me brinqué a comprar sus cuentos de Alba, El despertar y otros relatos, y de ahí ya me brinqué a comprar sus cuentos completos en Páginas de Espuma. Pero todo empezó con esto, todo empezó con este. Edith Wharton, Alice Dunbar Nelson, Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Alfonsina Storni, Rosario de Acuña y otros nombres muchísimo más antiguos, de escritoras pues prácticamente desconocidas. Entonces esta antología está preciosa. Les digo, yo descubrí aquí muchas autoras y relatos de autoras que ya conocía pero que no estaban en ningún otro lugar, no necesariamente de terror. Entonces esta sí que es una antología maravillosa. Bueno, pasemos a esta novela, La inquilina de Wildfell Hall, de Anne Bronte. Y aquí sí fue un proceso muy largo de decisión, algo parecido a lo que sucedió con Perrault, que yo quería leer, bueno, quería tener esta y quiero leerla porque no la he leído, pero me estaba debatiendo en qué edición era la correcta, porque esta es una obra muy célebre y es la última hermana Bronte que me falta por leer, porque ya he leído Cumbres Borrascosas, ya he leído Jenner, entonces este es como que ya, para cerrar ese ciclo, ¿no? Ese gran pendiente. Y hay muchas buenas ediciones. Yo me atrevo a decir que cada editorial conocida en español y respetada, tiene su propia edición de La inquilina de Wildfell Hall. Entonces fue mucho buscar, comparar traducciones, descargué incluso el libro en inglés porque en su momento yo llegué a tener esta edición en Alba. Y descargar el libro en inglés, ir comparando, y ya hasta que por fin, después de mucho, me decidí por esta edición, obsequié el de Alba que tenía yo, y pues esta es la que tenemos en la Biblia. Es una edición preciosa, como les digo, físicamente no hay nada que objetarle a Alma, pero en la traducción les puedo garantizar que en mis comparativas, esta fue la que más me gustó, completamente reputada la traductora, y actual, muy actualizada es esta edición. Y luego tenemos aquí Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Que bueno, este ejemplar lo compré casi a la par de cuando salió. Ahorita está una edición que es la de Valdemar, que también son como que los cuentos de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero la verdad, yo checando los contenidos, lo que era el tipo de ejemplar y demás, preferí esta. O sea, francamente sí me llamó la atención porque ahí en el tema de la traducción, bueno, no hay tanto problema, afortunadamente porque es en nuestro idioma. Entonces simplemente buscaba una edición bonita, una edición solvente, completa, y bueno, pues esta fue la que más me gustó. Ahora sí que físicamente, y pues ya haciendo a un lado el tema pues de la traducción que aquí no afecta, esta es la que tengo de Alma. Y bueno, pues ya, esos son los ejemplares que tenemos de Alma, clásicos ilustrados, y ahora les voy a pasar a mostrar otros que tengo en esas mismas estanterías. Y empecemos con este precioso ejemplar. Las novelas de Stefan Zweig en acantilado. Este es un ejemplar súper robusto. Tiene 1150 páginas, súper delgadas, se parecen mucho a las páginas al ejemplar de Atalanta, el de la Antología Universal del Relato Fantástico, igual de frágiles. Tiene su punto de lectura. Y bueno, esto es una cosa interesante que les quiero comentar porque ya hace unas semanas les enseñé mi ejemplar de Páginas de Espuma, que son los cuentos completos de Stefan Zweig. Es lo que yo les decía en aquella ocasión. Si comparan ese ejemplar de los cuentos completos de Páginas de Espuma versus las novelas, que son novelas completas, no dice completas, solo dice novelas, pero son las novelas completas, son todas las novelas de Zweig. Realmente los índices de esos dos ejemplares van a ser casi idénticos. Los dos tienen la mayoría de los relatos en común, la mayoría de las obras, pero aquí viene un punto. El ejemplar de Páginas de Espuma sí que tiene relatos cortos, ¿no? Relatos como Primavera en el Prater, relatos como... a ver, déjenme que vengan ahí. Se me fue el nombre de Mendel, el de los libros. Bueno, todos los relatos cortos que conocemos, ¿no? Sueños olvidados. Este no los tiene. Este no tiene esos relatos cortos.
Pero lo que sí tiene son dos novelas, las dos novelas más largas de Zweig, que esas sí no las trae el ejemplar de Páginas de Espuma. Las dos novelas son La impaciencia del corazón y Clarisa. Esas dos novelas sí están en este ejemplar, no están en el de Páginas de Espuma. Sin embargo, el de Páginas de Espuma tiene cuentos breves, cuentos pequeñitos, que no vienen, por supuesto, en este ejemplar. Y lo que tienen los dos en común, pues todo lo que se considera como la novela breve de Zweig, que por cierto escribió muchas, como Carta de una desconocida, 24 horas en la vida de una mujer, Miedo, Los ojos del hermano eterno, ¿cuál otra? Bueno, ahorita no me vienen a la mente, pero son muchas, a tal punto de que de estas 1100 y tantas páginas, como 500 son de La impaciencia del corazón, como 200 son de Clarisa, y las otras 700 prácticamente, bueno, ya son novelas cortas que sí tienen en común con el ejemplar de Páginas de Espuma. Entonces se los digo para que el que le interese profundizar en Zweig, dependiendo de sus gustos, podrá decidir por el de Página de Espuma o podrá decidir por este de Acantilado. Creo yo que las dos son grandes opciones y, como les he comentado, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Si a mí personalmente me dieran a escoger cuál de los dos comprar, porque obviamente los dos son ejemplares muy caros, por cierto, los dos son muy muy caros, yo escogería, bueno, ahora ya sabiéndolo en retrospectiva, con el conocimiento que tengo, escogería este, por la novela de La impaciencia del corazón. Nada más por eso. Yo creo que ya super vale la pena, y bueno, todas las nuevas novelas que trae, ¿no? Pero a lo mejor, si su interés no es centrarse en las grandes novelas de Zweig, el de Páginas de Espuma también es una perfecta opción. Bueno, y ahora aquí tenemos la narrativa completa de Oscar Wilde. Este es de la editorial EDAF. Este ejemplar yo lo tengo desde hace muchos años. Es un ejemplar precioso. Tiene muy bonito formato, hechura, maquetación. Son dos traductores, me parece que son hermanos, Antonio Ballesteros y otro traductor. Es una buena traducción, es una traducción solvente, relativamente reciente, y como su nombre lo dice, tiene todo lo que es la obra narrativa de Oscar Wilde, e incluyendo sus novelas cortas, como El retrato de Dorian Gray, El retrato de Mr. W.H., trae De Profundis y trae La balada de la cárcel de Reading. Entonces aquí prácticamente pues encontramos toda su obra narrativa, incluyendo poemas en prosa. También eso me encantó, que trae los poemas en prosa de Oscar Wilde. Edición preciosa. Bueno, luego pasamos de esa novela, bueno, de esta obra relativamente, que no se las enseñé, pero bueno, pues es la obra de Wilde, ¿no? No es tan robusta. Pasamos a un verdadero tocho, que es El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Ya hablamos de él largamente hace ratito, pero en este caso, pues con lo que consideran muchos que es su obra cumbre, y en este caso, en esta editorial Navona, en estos ejemplares que todavía eran encuadernados en tela. Imagínense ese lujo. Este es un ejemplar encuadernado en tela. Qué cosa curiosa, a mí no me gusta mucho que estén encuadernados en tela, porque me transmiten como que la sensación de algo muy viejo, como de esos libros viejos de biblioteca, que tengo amigos que me decían que cómo extrañaron, porque Navona ya no los cubre así, ya ahora es como plastificado, pero que decían que les apena mucho que Navona haya cambiado eso, que les encantaba que estuvieran así como de cubierta de tela. A mí la verdad no tanto, pero bueno, esta edición la he estado investigando, bueno, la investigué antes de adquirirla, la he estado investigando actualmente, y me parece que es la mejor edición actualmente que hay de esta obra, la mejor. En traducción, tiene muchas notas y unos apéndices que trae adicionales con contexto de la obra. Entonces creo que sí es maravilloso, es increíble esta obra. Como pueden ver, es una obra titánica. Bueno, mucha gente yo sé que la ha leído, yo no. Y pues como ya saben ustedes, no me tomo a la ligera las grandes novelas, sino que las trato de programar para cuando tenga el ánimo, cuando tenga el tiempo, y pues poderlas abordar como se merecen. Entonces espero que en no muchos años pueda abordar esta obra. Bueno, ahora sí pasamos a otros ejemplares, un poquito ya diferentes. De aquí tengo una novela victoriana de Anthony Trollope, que se llama El amor de un hombre de 50 años, o El amor de un hombre maduro. Ese es el nombre, el título, la traducción literal. Y es una editorial que aquí en la Biblia solamente tengo este ejemplar, de la editorial Funambulista, una editorial española.
Es un libro muy bonito, o sea, no sé por qué está, porque yo he visto que hace muchas obras clásicas. No es tan conocida, pero está preciosa, tiene su guardapolvo, es de tapadura, su punto de lectura, cosido, muy buenos materiales. Entonces, bueno, esta yo la compré porque yo conocí a Anthony Trollope en la antología de Cuentos de Amor Victorianos de Alba, y me encantó el cuento que yo leí de Anthony Trollope. Además, Anthony Trollope es un autor muy, muy conocido victoriano, tiene muchas otras obras, muchas otras novelas, y bueno, pues por eso fue que decidí, cuando vi este ejemplar, comprarme esta novela. Y también, como en su momento se los enseñé, también me compré un ejemplar de Anthony Trollope que se llama Noviazgo y Matrimonio, que es una antología de cuentos victorianos de amor, que también lo tengo en Alba. Bueno, cuando vimos los Alba se los enseñé. Luego aquí tenemos dos ejemplares de la editorial Valdemar, pero de una colección que no les había enseñado, que es la colección Insomnia. Esta colección Insomnia se caracteriza porque son ejemplares de autores contemporáneos, autores que siguen vivos y que de hecho están activos escribiendo. Es muy diferente a todo lo que van a ver de Valdemar, a los Gótica, a los Avatares, a los Club Diógenes. O sea, ni parecerían Valdemar si los ven ustedes, porque las portadas son muy coloridas, los títulos muy rimbombantes, como les digo, son modernos, tienen aquí como ciertos, en las guardas, ciertos dibujos, bueno, que están bonitos, no me disgustan para nada. Pero bueno, son obras de autores ya modernos, ¿no? Yo he tenido varios, es curioso, porque tuve La joven ahogada de Caitlin Kiernan y lamentablemente esa novela no me gustó para nada, la obsequié. Tuve La guardia de Jonás, que no recuerdo ahorita el autor, es de esta misma colección, no me gustó. Ahí sí, para que vean, abandoné la lectura como a la mitad y un poquito más, un poquito más avanzado de la mitad, no me gustó para nada. Y apenas que fui a Ciudad de México le obsequié a mi amigo Jesus, esa novela. De hecho, a él también le obsequié La joven ahogada en su momento. Y estos son los que tengo. Este sí ya pasó la prueba, Extraños eones de Emilio Bueso, que es un autor español contemporáneo. Esta novela a mí me gustó mucho, con todo y que, bueno, tiene sus asegúnes, porque se ubica en la modernidad y el uso del lenguaje, etcétera, etcétera. Es una novela de horror cósmico. Incluso se podría, hablando de del video especial que hicimos de los mitos de Tulu, sí que podría ser una novela del ciclo de los mitos de Tulu, aunque sea moderna. Y me gustó mucho, aunque sé que hay personas que la han leído que no les acaba de cuadrar, los entiendo, sé por qué, entiendo por qué no les acaba de convencer. A mí en lo particular sí que me gustó mucho, por eso está aquí en la Biblia. Y esta, Disforia de David Jasso, que no le he leído. Las críticas que hasta ahora yo he leído, las reseñas sobre esta obra, dicen que es una obra muy buena, que es de lo mejor que hay en esta colección de Insomnia, si no es que la mejor. Entonces, por eso tengo ahí como que ese pendiente de, bueno, la quiero leer, espero que la tercera sea la vencida. No me quedé con La joven ahogada, no me quedé con La guardia de Jonás. Espero que esta sí valga la pena como para tenerla aquí en la Biblia, y si no, pues tendré que obsequiarlo, ¿no? Bueno, eso de esta. Y ahora vamos a pasar a una autora que yo les había hablado la semana pasada de ella, una gran autora, muy polémica, todavía hasta la fecha, por las temáticas que toca, que es la señora Angela Carter. Y en este caso tengo este magno ejemplar de la editorial Sexto Piso, precioso, es un ejemplar muy grande, de tapa dura, con su punto de lectura, preciosos materiales que no le piden nada a un Alba Mayor, de verdad está muy bien hecho este ejemplar, y son, por si fuera poco, Quemar las naves, los cuentos completos de Angela Carter. Toda la narrativa breve que esta autora escribió, que por cierto es variopinta, pero lo único constante es lo aterrador y lo siniestro de los temas que propone. Todos esos relatos están aquí. Esta es una antología que tal vez yo le debo, esta sí yo creo que es, perdón, antología, estos son un ejemplar al cual yo sí le debo un remake obligado. Un remake mucho más detallado, una reseña mucho más detallada de la que hice hace años. Por eso digo que es un remake. Yo ya había hecho una reseña breve relativamente, porque fue cuando yo empezaba con mi canal anterior de YouTube, y creo que ahora sí que le debo un video mucho más largo, recorriendo el índice, los principales tópicos, lo que podemos encontrar en la prosa y por qué es valiosa la obra de Angela Carter para el amante de la literatura en general. No solo la literatura de terror, sino la literatura en general. Es cierto que no está exenta de planteamientos muy incómodos. Sus relatos derrochan violencia, crudeza, parafilias, crueldad,
maldad, violencia. Entonces sí son relatos a veces muy duros. Tiene un ciclo, por ejemplo, que replantea los cuentos de hadas clásicos. Y pues lo que deja ver a forma quizás de ironía es la maldad y la crueldad que destilan aquellos personajes simpáticos, aquellas heroínas, princesas, aquellos héroes que celebramos en los cuentos de hadas, y realmente nos muestra su lado oscuro. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Que quizás es el que llama mucho la atención porque son replanteamientos de cuentos clásicos, infantiles, pero tiene otras secciones buenísimas. De hecho, uno de los mejores relatos de Femme Fatales que yo he leído en toda mi vida, y digo, tampoco es que sea un tópico que sea santo de mi devoción, pero sí que me he leído por el tema del vampirismo muchos relatos de Femme Fatales, y fuera del vampirismo también algunos. Pero Los amoríos de Lady Púrpura, que está en la primera sección de este libro, me ha parecido uno de los mejores, si no es que el mejor, el más formidable relato que trate ese tema. Y es un relato de dos interpretaciones muy divergentes, tiene una interpretación completamente fantástica, que creo que para el aficionado a la literatura de terror o de fantasía siniestra le va a encantar, porque sí que tiene una interpretación fantástica, pero tiene otra que se me hace todavía más interesante, que es una interpretación alegórica. Y esa es la que a mí se me hace brutal, pero brutal realmente, de Los amoríos de Lady Púrpura. Por ponerles un ejemplo y porque es el relato sin duda que más a mí me encantó de estos, pero hay otros también igual de devastadores. Entonces este ejemplar, que también está súper robusto, pues lo tenemos aquí en la Biblia. Luego, y vamos bien de tiempo, vamos con una antología. Esta antología, si no la han adquirido y les gusta la narrativa universal, la buena literatura, los invito a que la adquieran. La antología del cuento triste, que Augusto Monterroso y Bárbara Jacobs no son los autores, aunque creo que vienen uno o dos relatos de Augusto Monterroso, pero realmente son los editores, son los compiladores. Les voy a leer los autores, nada más para que se den una idea de esta magna antología. Viene, es más, y les voy a leer las obras, porque esta antología sí merece que les lea el índice. Miren, trae Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. O sea, brutal manera de abrir el ejemplar. Trae Un alma de Dios, de Gustave Flaubert. Por si saben cuál es un alma de Dios, es Un corazón sencillo. Que no me he cansado de elogiar, de recomendar, de profusamente decirles, si no han leído Un corazón sencillo, se están perdiendo sencillamente, simplemente, una de las más grandes obras literarias, aunque sea pequeñita, de la literatura universal. Lo trae aquí. Trae de Leopoldo Alas, llamado Clarín, Adiós Cordera. Trae algo de Anton Chekhov, un relato, La cigarra. Trae de Iván Bunin, El caballero de San Francisco. Trae de Leopoldo Lugones, Isur. Luego viene Thomas Mann con dos relatos tremendos, Tobías Mindernickel y El pequeño señor Friedemann, que ahorita les diré hasta qué punto esta antología me abrió los ojos literariamente. Bueno, Thomas Mann tiene La marcha, de Sherwood Anderson, tiene Una nubecilla, de James Joyce, El canario, de Catherine Mansfield, uno de los relatos más difundidos, pero con muy buenas razones, de las mejores piezas que tiene Catherine Mansfield, El canario. La gran rubia, de Dorothy Parker, Madre de pueblo, de Conrado Álvaro, Una rosa para Emily, de William Faulkner, y también de William Faulkner, Miss Sylvia Gant. Qué tremendos relatos. Y bueno, tome nota de eso, de William Faulkner y de Thomas Mann. Semos malos, de Salvador Salazar Arrue, Una tragedia estival, de Arna Bontemps, Un sueño realizado, de Juan Carlos Onetti, Irse de la casa amarilla, de Saul Bellow, Correspondencia, de Carson McCullers, Lubina, de Juan Rulfo, La hora del dragón, de René Marqués, Homenaje a Masoch, de Augusto Monterroso, y Carencias, de Grace Paley. Bueno, ya, no necesito decir más. Qué obra, qué antología tan tremenda, tan brutal. O sea, de lo que les he mencionado vienen al menos unos 10 relatos que fácil entre ellos se pueden pelear por ser el mejor relato de la antología. Y de muchas antologías y de muchas lecturas, ¿no? Brutales. Y les decía, y eso me lleva al siguiente punto. Yo no había leído, y hasta antes de tener esta antología del cuento triste, bueno, que se las muestro de nuevo, antes de tener esta antología del cuento triste, yo no había leído, y pasé muchos años de mi vida viviendo sin Thomas Mann y sin William Faulkner.
Y gracias a esta antología dije, y lo bueno que trae 2 relatos de cada uno de los autores. Entonces no me pude resistir. Inmediatamente investigué si existían cuentos completos de Thomas Mann, o por lo menos una obra que trajera muchos relatos de él. Afortunadamente sí. Está en Editorial Edasa. Y ni tardo ni perezoso la adquirí. Pero que vean qué ejemplar. Hablando de tochos, vean este ejemplar. Los cuentos completos de Thomas Mann. Y ya empecé a leer varios y quedé encantadísimo. Me doy cuenta que no es suerte, no es circunstancial esos relatos que incluyeron. Realmente tiene una tremenda calidad literaria Thomas Mann. Y bueno, por algo también es un autor reconocido mundialmente. Y el otro autor, que es William Faulkner, no pude encontrar, y creo yo, no hay cuentos completos de William Faulkner. Eso lo comprobé leyendo la introducción de esto que es lo más cercano a cuentos completos de William Faulkner, Cuentos Reunidos de William Faulkner, de la editorial Alfaguara. Que es esta colección, es muy conocida. Alfaguara tiene varios de estos ejemplares que son de cuentos completos. Esto fue lo más, y bueno, y es un súper ejemplar, súper robusto. Tiene 798 páginas y los mismos editores dicen en la introducción que hacer una narrativa completa de Thomas Mann, solamente de cuentos, una narrativa breve completa, seguramente llevaría más de 3000 páginas. A tal grado escribió, William Faulkner, a tal grado escribió William Faulkner. Entonces, en español, esto es lo más robusto que hay y por eso lo adquirí. Pero tanto William Faulkner como a Thomas Mann, yo lo conocí gracias a esta antología del cuento triste de Alfaguara. Y bueno, continuemos, ya que estamos hablando de estos bonitos de Edasa, que bueno, se los enseño. Edasa, una preciosidad, camisa y tapadura. Aquí tengo otros 2 de Edasa. Por un lado, Siddhartha, de Hermann Hesse, que esta novela yo creo que sí. Fíjense, yo estuve pensando el fin de semana en Siddhartha porque leí un artículo y yo creo que la voy a empezar a leer hoy. Tengo muchas ganas y tengo otras lecturas encima. Estoy leyendo La Fábrica, que les enseñé el sábado. Estoy leyendo El Buque Fantasma de Richard Middleton, bueno, la antología. Y tengo por ahí algunas lecturas encima, pero tengo muchas ganas ya de descubrir este. Además es muy breve. Y es una edición preciosa. Preciosa, preciosa. Su guardapolvo o camisa. Y no sé, algo que me gusta mucho de Edasa, de estos ejemplares, es que en la parte de atrás como que la sinopsis se la ponen acostada. Se me hace muy original. me gusta físicamente que lo pongan así, ¿no? Me encanta, a mí me encanta esto. Y el otro ejemplar, que fue un obsequio, gran obsequio tremendo. Bueno, este y el que viene fueron obsequios de mi amigo Rick. Nuestra Señora de París. ¡Qué edición! Esta sí, definitivamente. Y esta sí no admite lugar a dudas. Es la mejor, la más actualizada, la más documentada ya con el lenguaje, con los anexos, etcétera, etcétera. Edición que hay en español. Nuestra Señora de París, de Edasa. Precioso ejemplar. Y esta sí también es de esos que tengo cercanamente en la mira para ver cuándo ya lo comienzo a leer. Y bueno, aquí tengo este otro ejemplar que también fue un obsequio ya de hace años de mi amigo Rick, El monje y la hija del verdugo de Ambrose Bierce, que en este caso es de la editorial Zorro Rojo, que tiene como esta serie de libros, ¿no? Que son grandes, son muy lujosos, los materiales son diferentes, ni siquiera son como los de la clásica Mayor, sino que son, miren, como papel opalina, como encerado, con hojas de muy alto gramaje, que no es una hoja estándar, pues de libros comunes. Precioso. Entonces, este ejemplar, no lo he leído, es pequeña obra, pero todavía no lo he abordado. Y bueno, pues ya para terminar, 3 ejemplares que tenía, les digo, estamos terminando la repisa, donde tengo mis páginas de espuma y los Alba. 3 ejemplares de 3 editoriales distintas. Primero, El vigilante del umbral y otras historias escocesas de terror, de John Buchan, o Buchan, o como se pronuncia este nombre, ¿no? Este es un ejemplar de una editorial que es poco conocida aquí en México, que se llama Diabolo Ediciones. Aquí está. Diabolo Ediciones. Son ejemplares muy bonitos. Este está precioso. De verdad, no le pide nada a un Valdemar, no le pide nada a un Ciruela, a un Alba. No. Están preciosísimos. Preciosísimo este ejemplar. Y aparte, pues tiene un autor que es poco conocido en español, que es John Buchan, que a lo mejor les sonará un poquito familiar
porque también hace pocos años se publicó en español una antología llamada El viento en el pórtico y otros relatos sobrenaturales, que es de la Gótica de Valdemar. Si tienen esa pregunta, como ya la tuve en su momento, ¿son el mismo contenido? No, son diferentes. Aquí sí se complementan perfectamente las antologías, porque del contenido que trae que son 3, 6, 9, 10, 11, 12 relatos. 6 relatos sí los comparte con el de Valdemar, la mitad. Y los otros 6 son exclusivos de este ejemplar. Y lo mismo la de Valdemar, porque la de Valdemar creo que trae como 10 relatos, 10, 12 relatos, creo que es casi lo mismo, ¿eh? Pero la mitad se comparten con estos y unos 5 o 6 son exclusivos. Entonces, si como que tienen interés en descubrir este autor o ya lo leyeron, ya sea en esta o ya sea en la de Valdemar, pueden comprarse la otra y tener complementarios pues esos relatos, ¿no? Además, siempre viene bien leer en otra traducción, que eso por cierto, comparando las traducciones, sí que son muy distintas. O sea, dicen lo mismo, esa es otra cosa que no me he dado tiempo, no me he dado a la tarea de descargar un relato original en inglés de él y compararlo. Porque aunque, insisto, en esencia dicen lo mismo, no crean que hay una desviación, pero sí son maneras de decirlo distintas. Por lo menos con eso descartamos que se hayan copiado las traducciones. Eso sí, son completamente diferentes, ¿no? Pero es un ejercicio interesante que, por cierto, no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Luego tenemos esta otra editorial, que es poco conocida en México, Reino de Redonda. Preciosa también esta editorial, hace unos ejemplares increíbles, increíbles, que lamentablemente, salvo creo que ningún otro ejemplar ha llegado a México. Y eso que constantemente los busco en las librerías para ver si ha llegado otra vez alguno, y no. Bueno, pues este es el ritual y otros cuentos tardíos de Arthur Machen. Son los últimos relatos y bueno, aquí sí trae un súper estudio introductorio de Arthur Machen, de su periodo, de su prosa, etcétera, etcétera. Y está súper, bueno, está pesadito el ejemplar, está súper compacto, aunque lo vean muy esbelto, pero está muy compacto, muy pesado. Eso nos habla de la calidad de los materiales. Y bueno, como decía yo, trae sus relatos ya los tardíos, los últimos que él escribió, ya lejos de cuando fue su cenit, ¿no? Con el gran Dios Pan, con sus relatos de folk horror. Entonces, para aquel amante de los relatos extraños, de los relatos oscuros, siniestros, creo que es un imprescindible. Y también para el aficionado de Machen, que quiere como que explorar otras facetas de él, menos típicas, que lo típico de Machen es el folk horror, pero igual de encantadoras, seguramente le va a encantar, le va a gustar mucho esta antología. Y por último, Historias de fantasmas de la literatura inglesa, volumen 2, de la editorial Edasa, pero esta es una edición muy antigua, creo que es de los 80s, este ejemplar o principios de los 90, déjenme les digo, del 89, es de 1989. Este es muy curioso, esta edición, ven el 2 porque está dividida en 2 volúmenes, Historias de fantasmas de la literatura inglesa, que realmente su nombre original es una edición en inglés, se llama el libro Oxford, o el gran libro Oxford de fantasmas, así se llama, y es un ejemplar. Edasa lo dividió en 2, en el 1 y en el 2, bueno, obviamente en el 1 y el 2. ¿Y qué es aquí lo interesante? Bueno, el 1, que es uno de color azul, si es que lo tienen o lo llegan a ver, tiene sus relatos, todos sus relatos, porque yo en su momento chequé el índice, son relatos ya conocidos. Eso sí que pueden encontrar como que en todas las antologías de terror, obviamente no en una sola antología, pero si como yo tienen varias antologías de terror, seguro van a tener ahí todos los relatos, porque no hay nada como novedoso, como algo extraño, una rara avis, no lo hay. Pero este segundo volumen, prácticamente todos los autores y todos los relatos que tiene están inéditos en español hasta la fecha. Creo que ya hay alguno que ya esté traducido, pero la gran mayoría, se los voy a mencionar, como por ejemplo El reloj de William F. Harvey, creo que ese sí ya está porque está en un Valdemar, como Smee de A.M. Burrage, que no sé ni siquiera quién es el autor, como A del barco marinero de A. Coppard, que tampoco sé quién es el autor, como In Sempiternum Perenant de Charles Williams, que tampoco sé quién es Charles Williams, pero bueno, así me podría ir diciéndoles largamente de los autores que no son conocidos, que no están publicados, y los relatos otro tanto. Sí trae algunos, como acaban de ver, trae a William Harvey, creo que trae uno de Edith Wharton, como 2 o 3 sí,
pero pues, trae como 20 historias, entonces la verdad es que sí, es una muy buena inversión, ¿no? Y claro, me encantaría, en su momento, ahora lo pienso, también me hubiera comprado el uno como para tener la colección, bueno, pero no lo hice, ya si llego a encontrar el uno, pues me lo compraré para, nada más para tenerlos ahí juntitos, ¿no? Pero si tienen la opción de adquirir uno o dos y les interesa el tema de los fantasmas, les digo, el 2 es una mejor inversión en el sentido de que es muy difícil que encuentren en otro lugar los relatos que incluye. Y bueno, pues con esto terminamos. Terminamos temprano hoy. Ya la última repisa. Terminamos esos que teníamos por donde está el Misalva. Y pues ya, seguimos abordando, que muchas gracias por la reacción que han tenido estos videos, por los comentarios, por el interés, de verdad muchísimas gracias, eso me anima, me estimula mucho, a veces no es fácil, como pueden ver, de repente hay ruido, ahorita el clima, pero me da mucho gusto compartirlo con ustedes, amigas y amigos lectores. Y pues continuamos, todavía tenemos aquí varios ejemplares de editoriales que me han pedido comentar, como Cátedra, como Alianza, la colección de novelas eternas y otros tantos que tenemos aquí. Y por supuesto, no se ve, pero mi repisa exclusiva de literatura japonesa. Esa también nos falta. Y bueno, pues muchísimas gracias, espero que se encuentren muy bien, que sigan pasando una excelente tarde y nos estamos viendo.